Hola, gracias por estar aquí. En este video voy a tejer la cobija de sirena. La estoy tejiendo en dos colores. El color rosa son 600 gramos y el color de combinación 200 gramos. La cola la puede tejer lo ancho que guste. Le doy las opciones, la medida también para que la teja según el material y la medida que guste. Para 10 años es esta cobija. La tejí un poquito amplia. Ahí tiene la forma, está muy bonita. En la parte de arriba todavía no la termino, voy a tejer el doble de la abertura que tengo para darle la terminación. Lo interesante de este tejido que tiene toda la información para tejerla paso a paso, para que la disfrute y la teja en el color, el material y la medida que desee. Para hacer este tejido de sirena voy a usar estambre Omega de la línea Nevado. Cada madeja tiene 50 gramos. Voy a usar 2 hebras para tejerlo. Y voy a usar este color de combinación, igual con 2 hebras. Este es azul cobalto el color y en este es color rosa. Este estambre lo tengo yo en mi página disponible. Abajo en la descripción del video les voy a dejar el enlace de mi tienda en línea. Ahí pueden ver la variedad de colores que tengo. El gancho que voy a usar es la letra H, que son 5 milímetros. Empiezo con 27 cadenas. Esta es la mitad de la cola. Vamos a tejer un solo lado primero. Paso 3 cadenas y en la cuarta cadena empiezo a tejer el punto alto sacando una lazada, 2 y 2. En cada espacio vamos a tejer un punto alto tomando un solo lazo de la cadena. Vamos a terminar en cada espacio un punto alto. El último punto alto son en total 25 contando la cadena. Es la primera vuelta. La segunda vuelta, 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido. Por la parte del frente voy a tejer el punto alto. Por la parte del frente del punto alto. Aquí tengo 3, 4, 5. Faltan 2 puntos para terminar la segunda vuelta. Tejo el siguiente punto alto por la parte de arriba. Un segundo punto alto en el mismo espacio. Y aquí tenemos el aumento. Y al final voy a tejer en la tercera cadena el punto alto. Ahí tenemos la segunda vuelta. Empiezo la tercera vuelta con 3 cadenas. Así vamos a estar empezando cada vuelta con 3 cadenas. Y por la parte de arriba del punto alto, en el primero, después de las 3 cadenas, vamos a tejer el aumento en el mismo espacio. Y el siguiente, solamente vamos a estar haciendo el aumento en la parte de abajo de la cola. Ahorita le muestro. Esta es la parte de arriba donde tenemos la punta del hilo y esta es la parte de abajo donde va a ir haciendo la forma de pico y bajando con los aumentos que vamos a estar tejiendo. Y por los dos lados vamos a ver el punto realzado de la forma que estamos tejiendo el punto alto. Voy a continuar en la tercera vuelta. La vuelta 3 ya está terminada. Empiezo la 4
con 3 cadenas, le doy vuelta al tejido y empezamos. Estamos en el lado de arriba, no vamos a hacer aumento y vamos a seguir tejiendo por la parte de arriba del punto alto hasta llegar 2 puntos antes de terminar la vuelta 4 para hacer el aumento. La vuelta 4, un punto antes de terminar la vuelta, hago el aumento porque estamos en la punta de la cola. Ahí está el aumento y en la tercera cadena voy a tejer el punto alto. Ahí tenemos la forma que va tomando la punta para hacer la esquina. Vamos a continuar, voy a tejer la vuelta 5 como la vuelta 2 y repetimos la 2 y la 3, aumentando siempre un punto antes de terminar la vuelta al lado de abajo, y aquí nos vamos recto donde tenemos la punta del hilo para darle lo ancho a la mitad de la cola hasta la vuelta 21 para terminarla al lado de arriba donde va a empezar el cuerpo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos que los voy a terminar con medio punto para ayudar la forma que vaya haciendo más reducida en la parte de arriba con un medio punto. Este es el último punto alto y aquí tejí un medio punto para empezar la vuelta. Aquí solamente voy a deslizar el punto y ahí está un poquito inclinada la vuelta para darle la terminación en la parte de arriba. 21 vueltas a la mitad. Aquí voy a cortar el hilo, tejo una cadena y corto. Tejí 17 vueltas en esta primer parte, ya está terminada y se va a tejer la segunda parte con las mismas 17 vueltas. Aquí corté el hilo, aquí lo anudo y empiezo a tejer lo mismo desde la primera vuelta, los mismos puntos de aumento para tener una segunda parte de la cola, empezando en la misma cadena de base para que no tenga la costura. Aquí voy a tejer las primeras cadenas y tomar el punto hasta la siguiente vuelta. Aquí solamente vamos a ir tomando en cada espacio de cadena los mismos puntos. Así vamos a continuar. En la segunda vuelta aquí voy a tejer el punto alto por la parte de atrás del punto alto para que haga la misma forma que la primera parte que tejimos, que es esta. Es todo el cambio que vamos a hacer para estar tejiendo cada vuelta. Por la parte de atrás vamos a tomar el punto, ahí lo tenemos. Aquí ya tengo la segunda parte, esta es la primera que se tejió. Aquí está la segunda con 17 vueltas. Corto el hilo en la parte de abajo, en este espacio le tejí una cadena. Ahí dejo la punta suficiente para poder perder la punta. Aquí anudé el hilo en esta parte para que no esté todo en un solo punto y voy a empezar a tejer alrededor de la parte de arriba de la cola. Voy a tejer una cadena y medio punto en el espacio que tenemos. Paso un punto alto, medio punto, igual paso un punto alto y medio punto. Es que necesitamos ir reduciendo el espacio porque está un poco ancho para la medida que se va a tejer. Si usted lo necesita grande, así lo va a dejar y va a tejer medio punto en cada punto alto. Ahí está la mitad. Tengo es el primero en este espacio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos.
Le voy a dar la vuelta y voy a seguir tomando este punto. En este mismo punto voy a tejer medio punto para que no quede tan estirada la vuelta que tenemos que hacer. Aquí ya le di vuelta. Este es el punto alto que pasé en esta parte. Voy a tomarlo, el punto, para tejer el medio punto. Este es el punto alto que pasé en la vuelta de medio punto que estoy tejiendo. Este es el punto alto que pasé. Aquí lo tenemos. Voy a tejerlo. Este es el punto que pasé sin tejer. El punto alto que pasé. Este es el siguiente punto. El siguiente. Ahí está. Este ya está tejido. Aquí lo tenemos. Me voy a pasar al siguiente punto. Aquí paso este punto y tomo el siguiente. Paso este punto y tomo el siguiente. Paso este punto y tomo el siguiente. Paso el punto y tomo el siguiente. Paso el punto y tomo el siguiente. Paso el punto y tomo el siguiente. Y paso el punto y tomo el último que tenemos. Aquí voy a tejer igual que en la orilla que tenemos aquí, un punto doble en el mismo espacio para que no quede tan estirado el próximo punto, porque vamos a tejerlo. Aquí ya está doble los dos medios puntos. Este es el punto que tomamos de esta línea. Este segundo es el que dejamos de tejer. Aquí lo vamos a tomar por esta parte de atrás, el punto. Este ya lo tomamos. Vamos a tomar el siguiente. Este ya lo tomamos, este punto. Tomamos el siguiente. Ya tomamos este. Vamos a tejer el siguiente. Este ya lo tejimos. Tejemos el siguiente. Este ya lo tejimos. Tejemos el siguiente. Este ya está tejido. Vamos a tejer el siguiente. Este ya lo tejimos. Vamos a tejer en este que está aquí, que no lo hemos tejido, y terminamos. Aquí empezamos la vuelta y voy a deslizar el punto. Deslizo el punto, lo deslizo y ahí está solamente la vuelta de base de medio punto. Ahí lo tenemos. Ahí está completa la cola. Empiezo la primera vuelta del cuerpo de la sirena con medio punto. En el primer medio punto, y tengo el medio punto, paso un medio punto y en el siguiente voy a tejer 3 puntos altos en el mismo espacio. Aquí tengo 3, una cadena de separación y en el mismo espacio 3 puntos altos. Vamos a tener un grupo de 6 separados de una cadena. Paso un espacio y medio punto. Y repetimos el mismo grupo, pasando un punto y en el siguiente el grupo de 6. Aquí tengo la cadena y los siguientes 3 puntos altos
paso una cadena y medio punto en el siguiente punto. Ahí tengo dos grupos. Cuando yo les menciono repetir, quiere decir que es lo mismo que vamos a continuar tejiendo el grupo de 6, así como tenemos el espacio de cadena, pasando un punto y un punto antes y después del grupo y el medio punto. Es fácil cuando les digo repetir esto mismo. Algunas personas tienen problema con eso, dicen que no saben qué hacer cuando digo repetir. Ok, no quiero que nadie se quede sin tejer. Si les gusta este proyecto, aquí tengo el medio punto. Aquí tenemos un medio punto dando vuelta. Y en el siguiente empiezo el grupo de 6. Vamos a continuar tejiendo el grupo de 6, pasando los puntos sin tejer la cadena. Aquí voy a terminar un grupo más. Voy a tratar de ser más específica para que no tengan problema. Aquí paso el punto y medio punto. Así continuamos. Todo lo que es el medio punto de la vuelta anterior vamos a tejer este mismo grupo hasta terminar la primera vuelta. Termino la primera vuelta. Aquí tengo el último grupo de 6 puntos. Paso el espacio y en el siguiente, que es medio punto, voy a deslizar. Y ahí está terminada la primera vuelta. Y tengo 9 grupos de 6 puntos altos. Deslizo para empezar la segunda vuelta. Es 1, 2, 3 puntos. Y por debajo de la cadena voy a deslizar el segundo color. Si usted va a tejerlo en un solo color, solamente siga deslizando por debajo de la cadena. Aquí ajusto el hilo para empezar con 2 cadenas y una cadena más, 3 cadenas en total. Y tejo medio punto doble. En el medio punto voy a tejer un punto alto. Dos cadenas. Y un punto alto en el mismo espacio del medio punto. En el espacio de cadena, medio punto doble, 2 cadenas, medio punto doble. Vamos a continuar para tejer la vuelta 2, donde tenemos el grupo de 6, tejemos el medio punto y el medio punto doble con 2 cadenas. Y en medio de los dos grupos tejemos el punto alto en el medio punto. 2 cadenas. Voy a ir dándole vuelta al tejido en el mismo espacio el punto alto. En el espacio de cadena tejo el medio punto doble, 2 cadenas, el medio punto doble en el mismo espacio. Continuamos para terminar la vuelta en el medio punto, el punto alto, 2 cadenas, el punto alto, el medio punto doble, 2 cadenas, medio punto doble,
un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, medio punto doble, 2 cadenas. Todos los espacios son de 2 cadenas. Vamos a continuar en esta misma forma. Como empezamos la vuelta, la vamos a terminar. Termino la segunda vuelta, tengo el último grupo de 2 puntos altos separado de 2 cadenas y deslizo en la segunda cadena para dejar 2 cadenas de separación. Aquí deslizo y tomo el primer color para continuar por la parte de atrás. Ahí lo tengo. Este lo ajusto para poder cerrarlo bien y tejo 2 cadenas, 2 puntos altos en el espacio de 2 cadenas, una cadena, 2 puntos altos. Aquí donde tenemos el medio punto, vamos a tejer por la parte de atrás el punto alto sin cerrar y el punto alto por la parte de atrás, y los vamos a cerrar en un solo punto. Ahí están los dos. El primero son 2, una cadena, y los siguientes 2. Aquí tengo 2 grupos de 4 con los 2 puntos altos en un solo punto. Voy a seguir con los 2 puntos altos en un solo punto, se van a cerrar. Y vamos a continuar en cada espacio de 2 cadenas. Tejemos el grupo de 4 separados de una cadena. Aquí estamos tejiendo la vuelta 3, los 2 puntos altos al frente, cerrados en un solo punto. Así vamos a continuar en la vuelta 3. Cierro la vuelta 3, tengo el último grupo de 4. Aquí tejo por la parte de atrás el punto alto y lo cierro en la segunda cadena, así con los 3 puntos. Ahí están cerrados. Voy a deslizar hasta la parte de la cadena. Para empezar, tengo 2 puntos, la vuelta 4 por debajo de la cadena. Voy a deslizar y tomar el segundo color. Aquí ajusto y voy a continuar para tejer 2 puntos de cadena para el primer punto alto, 2 cadenas de separación en el mismo espacio, un punto alto. En cada espacio de cadena tejemos un punto alto con 2 cadenas de separación, un punto alto. En el siguiente igual, un punto alto con 2 cadenas de separación, un punto alto. Así vamos a tejer la vuelta 4. La vuelta 4 la voy a cerrar después del último grupo de 2 separado de 2 cadenas. En la segunda cadena voy a deslizar con el primer color, ajusto el color anterior y por la parte del frente voy a tomar el hilo con este medio punto y empiezo a tejer 2 cadenas para el primer punto alto, y en el espacio de cadena voy a tejer el grupo de 4. Vamos a repetir la vuelta 3 con una cadena de separación,
en el punto alto, en el punto alto, los dos puntos altos cerrados con un solo punto. Voy a tratar de tejer el siguiente, dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos, en el siguiente punto alto, sin cerrar el punto, en el siguiente punto alto, cerramos los dos puntos en un solo punto. Así vamos a continuar en la vuelta 5. Cierro la vuelta 5, tengo el último grupo de 4, el punto alto por la parte de atrás, así como tengo los dos puntos, los voy a deslizar en la segunda cadena, deslizo y ahí tenemos la vuelta 5. Vamos a repetir la vuelta 4 y la vuelta 5 en las siguientes dos vueltas, las 6 y las 7. Aquí voy a deslizar hasta el espacio de cadena. Tengo dos puntos y por debajo de la cadena deslizo el segundo color, ajusto el anterior y ahí empiezo con 4 cadenas. El punto alto en cada espacio de cadena, los dos puntos altos con 2 cadenas de separación en el mismo espacio de cadena. Vamos a seguir tejiendo el grupo de 2 en cada espacio de cadena con 2 cadenas de separación. Repetimos 4 y 5 para llegar a las 7. Ok, repetí hasta la vuelta 9, la vuelta 4 y la vuelta 5. Esta es la 4 y la 5. En la vuelta 10, lo voy a anotar, la vuelta 10. Aquí tenemos el inicio del cuerpo. Necesita un poquito que vaya extendiéndose a los lados y para eso voy a tejer. Ya tengo el primer grupo de 2 y en este espacio donde tenemos los dos puntos altos en un solo punto voy a tejer igual un grupo de 2 y voy a tejer una cadena de separación. Ahí está. En el grupo de cadena siempre vamos a tejer en la cadena el grupo de 2 separados de una cadena. Aquí no voy a tejer como en este espacio que tenemos aquí en medio de estos dos grupos. Tejí un grupo de 2 porque si no va a quedar demasiado volumen, se va a perder la forma. Voy a pasar uno y tejo el siguiente. Aquí sí tejo uno en medio de los dos grupos con una cadena y en el espacio de cadena el grupo de 2. Ahí está. Vamos a pasar uno, este espacio, y repetimos el grupo de 2 con una cadena. Eso es lo que vamos a estar tejiendo en la vuelta 10. Aquí en la vuelta 10 aumenté un grupo de 2, un grupo de 2 y pasamos un espacio sin tejer. Esta es la vuelta 10. La vuelta 11 repetí la vuelta 5, los grupos de 4 con los dos puntos altos cerrados en un solo punto. Ahí está la vuelta 11. La 12 vamos a empezar a repetir la 4 y la 5. Vaya marcando. Siempre tengo mis notas. Espero que les ayude a usted también. Aquí tengo la vuelta 9. Llegué hasta la vuelta 9 repitiendo la 4 y la 5. La vuelta 10 aumenté. La vuelta 11 repetí la 5. La vuelta 12 repetí la 4. Y así vamos a seguir. La vuelta 13
en adelante se va a repetir aquí las 5, la vuelta 14, se va a repetir la 4 y la 5. Es lo mismo, 4 y 5. De la vuelta 14 empiezo a repetir la 4 y la 5, igual que hasta la vuelta 9. Y vamos a ver dónde hace falta más adelante aumentar, como la vuelta 10. Ahí tenemos las notas, como en la vuelta 10 vamos a estar aumentando. Cuando no se necesite aumentar, se va a tejer la 4 y la 5. Vamos a seguir. Le muestro el tejido, lo que he avanzado. Aquí tengo la vuelta 10 marcada, que es donde hicimos el aumento. Es el primer aumento que se hizo en la vuelta 10. Y tengo hasta la vuelta 24 que repetí la vuelta 10. En la misma forma que aumenté en la 10, aumenté en la 24. Esta es para una niña de 10 años, pero la quiero que quede amplia, que no quede al cuerpo, para que esté cómoda y tenga espacio suficiente. Esta es la vuelta 24. Si usted la quiere más angosta o está tejiendo una medida de 5 años, de 6 años, usted puede aumentar desde la vuelta 10. Esta es la vuelta 10. Aquí aumentamos y en el siguiente no aumentamos. O sea que tejemos 3 y pasamos 1, 3 juntos y pasamos 1. Aquí está. Este se pasa sin tejer y se tejen 3 juntos. Usted puede tejer 3 juntos. Aquí está en medio de cada grupo el aumento. Usted puede pasar 2 sin aumento y teje en el siguiente un aumento para que no le quede, si es su estambre más grueso o es más pequeño la cobija que va a ser, así la teje para que no le aumente tanto. Ahora en realidad no es demasiado lo ancho que tengo. Aquí está la 24, como ya les mencioné, que aquí repetí la vuelta 10. Igual aquí puede aumentar pasando 2 y aumenta en el siguiente. De esta vuelta en adelante tejí en forma recta los mismos puntos, ya no aumenté. Ahí tejí hasta la vuelta 70. Aquí voy a empezar a separar a la mitad. Aquí está donde se están uniendo las vueltas, lo voy a separar a la mitad para ir tejiendo en el lado derecho al lado revés, que tenga la abertura de los hombros. Yo lo tejí hasta los hombros y tenga la abertura para que esa abertura quede como en el cuello más o menos y se pueda tapar en la parte del cuello, ya sea hasta cubrir la cabeza o para cuando vayan creciendo que les sirva un poquito más de tiempo. Aquí le doy la anotación por si acaso tiene alguna duda. Nos quedamos en la vuelta 14 repitiendo la vuelta 4 y la vuelta 5 hasta la vuelta 23. En la 24 se aumentó repitiendo la vuelta 10 y de la 25 a la 70 la vuelta 4 y 5. Si la quiere una medida más pequeña, teje menos vueltas repitiendo la 4 y la 5 para llegar hasta la abertura. Aquí destejí la última vuelta que ya les había mostrado para que vean cómo se teje, que es la 70. Voy a cambiar la numeración. La 70 viene siendo esta que vamos a tejer, pero voy a cambiarla a la primera vuelta de la abertura. Y aquí no deslicé el punto hasta la cadena, sino que levanté 3 cadenas para el primer punto alto porque necesitamos una base de orilla en la abertura. Es la primera vuelta, la que destejí y la voy a empezar con las 3 cadenas. Igual vamos a tejer como en las vueltas anteriores, solamente agregando esta base de 3 cadenas. Vamos a llegar hasta este espacio. Ok, aquí está el último grupo y voy a tejer el punto alto en este punto que tenemos para tejer la base. Ahí están los dos lados.
y tejo una cadena solamente para asegurar la terminación de la vuelta, mientras que tejo la siguiente vuelta, que es la 2. Aquí voy a tejer en la tercera cadena, deslizo 3 cadenas y tejo el grupo como siempre lo estamos tejiendo. Los puntos altos por el lado del frente vamos a tejerlos, y aquí tengo uno, el segundo, y ahí lo cierro. Así vamos a terminar en este lado con el punto alto en este punto, la vuelta 2. Aquí voy a terminar la segunda vuelta. Aquí tengo un error, debería de haber tejido normalmente este punto por la parte de abajo para tener un punto alto en este espacio. Para la próxima tengo que tener presente eso, como en este espacio que lo estoy terminando, un punto alto completo, lo tejí, y voy a tejer el punto alto que corresponde a esta vuelta que estoy terminando. Voy a tomarlo en este punto alto, los últimos 2 lazos lo voy a destejer y lo cierro con el color que estoy tejiendo la vuelta. Ahí está, solamente subo el hilo para arriba, en esta parte tejo y el siguiente, y aquí voy a tejer el punto alto regular de 3 cadenas. Estoy ajustando un poco. Esto no importa que quede así porque vamos a tejer una vuelta de medio punto al final. Ahí ya tengo las 3 cadenas y le doy vuelta al tejido. Vamos a tejer esta, la vuelta 3 al lado revés. Es la primera que se teje al lado revés. Aquí tengo el punto alto y el grupo de 2 puntos altos separado de 2 cadenas. Esta es la vuelta 3. Voy a acomodar el tejido. Vamos a terminar la vuelta 3. Estamos al lado revés. Termino la vuelta 3. Esto es de lo más sencillo, terminar a este lado. Aquí tengo el grupo de 2. En la tercera cadena aquí tejo el punto alto y tejo las cadenas para asegurar que no se desteja este lado. Ahora esto lo estamos tejiendo al lado revés. Esta es la vuelta 3. La 4 también la vamos a tejer igual al lado revés. En la tercera cadena voy a colocar el gancho y deslizo en esta forma. Voy a tejer que no se me pase, como aquí que me equivoqué. Voy a tejer las 3 cadenas de la orilla, el punto alto por la parte de atrás porque estamos tejiendo al lado revés. Ahí está el punto y el grupo de 4 como las vueltas anteriores, con una cadena de separación. Ahí está el grupo de 4 y tejemos los 2 puntos en un solo punto. Los vamos a cerrar por la parte de atrás, que no se nos olvide, porque estamos tejiendo la vuelta 4 al lado revés. Ahí están los 2 puntos cerrados en un solo punto y vamos a continuar con el mismo grupo de 4. Aquí tengo el segundo punto alto, la cadena, los siguientes 2 puntos altos y por la parte de atrás tejemos los 2 puntos cerrados en un solo punto. Ahí está. Tiene la misma vista al lado revés y la misma vista al lado derecho.
solamente que aquí están al lado revés los puntos, pero casi no tiene mucha diferencia, hacen el mismo efecto. Vamos a continuar tejiendo la vuelta 4. Termino la vuelta 4 con el último grupo de 4. Tejo el punto alto, este que estamos tejiendo al final, y tomo los dos lazos del punto anterior y destejo las cadenas para cerrarlo con el color principal que tengo. Ahí está. Pongo el hilo en la parte de arriba y tejo el punto alto y lo cierro con el segundo color para tejer y empezar la vuelta 5 con 3 cadenas. Ahí está el primer punto alto. Le voy a dar vuelta al tejido. Vamos a tejer la vuelta 5 y la vuelta 6 al lado derecho del tejido. Vamos a continuar con el segundo color después de las 3 cadenas. Los dos puntos altos separados de 2 cadenas. En cada espacio de cadena. Esta vuelta ya la saben tejer. Vamos a terminar la vuelta 5 y empezamos la vuelta 6. Vamos a repetir la vuelta 4 y la vuelta 5 todo lo largo que necesite en la parte donde tenemos el espacio abierto al frente, repitiendo estas 2 vueltas. Aquí tengo tejido hasta la vuelta 10 y en una forma separada. Solamente tejí 10 vueltas. Voy a terminarlo con 10 vueltas más. Después les muestro cómo queda. Aquí solamente voy a tejer vuelta de medio punto y al final le puedo hacer una orilla aquí de medio punto con el segundo color sobre los grupos de 4 puntos altos, y es toda la terminación que le voy a dar hasta este espacio. Después en la portada del video van a ver la foto con el tejido ya terminado. Espero que le guste, que lo teja en la medida que guste y el color que más prefiera. Gracias, nos vemos el próximo. Un abrazo, saludos para todos.